Hola, bienvenidos a este directo. Hoy quiero hablarles sobre las diferentes versiones de la Biblia. Entonces vamos a comenzar. Yo tengo varias versiones y la más conocida es la Reina Valera de 1960, que es la tradicional, la que todo el mundo lee. En esta versión es la más fiel a los rollos del Mar Muerto. ¿Qué sucede con esta Biblia? Que es un poco difícil de entender, es un poco complicada a la hora de leerla y por eso mucha gente cuando la lee normalmente no suele entenderla. Pero hoy en día yo les recomiendo que en principio tengan esta Biblia para que el día de mañana, cuando ya lleven más tiempo con Dios, ya puedan entenderla. Y lo que yo les recomendaría es que leyeran la versión 1960 y las palabras que no entendieran pudieran tener otra Biblia que les gustase y pudieran ir a consultar aquellos versículos que no comprendan de esta Biblia. Entonces yo tengo la 1960 y esta, por ejemplo, es la Nueva Traducción Viviente. En esta encontramos un lenguaje mucho más sencillo y más comprensible para la actualidad. Entonces, por ejemplo, vamos a leer algún texto donde nos diga, vamos a leer, por ejemplo, de la Reina Valera 1960 y a continuación vamos a leer la otra versión para que entiendan un poco cómo es la diferencia. Vamos a leer primero la Reina Valera 1960. Dice: el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaban diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahora vamos a coger la Biblia, Nueva Traducción Viviente, y nos dice: el sermón del monte. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Entonces podemos ver claramente en las dos versiones cómo lo dice de una forma en la 1960 y en la de Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma muchísimo más entendible. Tenemos otras versiones, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, que es una versión más parecida a la Reina Valera 1960, pero que también tiene algún cambio de palabras o alguna cosa que también la hace un poco más entendible. Entonces, por ejemplo, voy a leer la misma porción. Las bienaventuranzas. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Entonces podemos ver que sí que hay algunas pequeñas diferencias entre una versión y otra. Como ya les dije, normalmente uno lo que suele tener es la Reina Valera 1960, pero hay muchísimas versiones, como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la de Dios habla hoy, la traducción al lenguaje actual. Tenemos también la Reina Valera 1960
95, la de las Américas, tenemos la del oso, hay infinidad de versiones. Pero cuando uno viene al Señor, lo importante es uno leer la Biblia. Y hoy en día la gente no suele leerla mucho por eso, porque encuentran inconveniente a la hora de leerla, porque no entienden ni comprenden alguna de las cosas que vienen en la Biblia. Pero entonces, gracias a que han seguido traduciendo las Biblias y han seguido traduciendo los mensajes, podemos encontrar diferentes versiones de la misma Reina Valera. Pero una de las que yo quisiera recomendarles hoy, para los que son nuevos, es esta. Solamente es el Nuevo Testamento, pero que podemos encontrar en esta Biblia, que es multiversiones. Esto es, la misma Biblia trae la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1995, la Dios hablado y la traducción en el lenguaje actual. Esta misma Biblia es muy económica y trae las 4 versiones. En la misma hoja encontramos lo que son las 4 versiones. Entonces aquí encontramos lo que es la versión normal, la Reina Valera 1960. Aquí a continuación la 1995. Como vemos, hay pequeños diferencias que a simple vista las podemos notar, como esta es un poquito más larga que la del 95. La Dios habla hoy es más larga y la traducción en el lenguaje actual es mucho más larga. En la misma página encontramos siempre los mismos versículos y los mismos capítulos. O sea que da igual qué versión de las cuatro versiones que vemos en la página leamos. Pero es interesante que nosotros empecemos a leer la Reina Valera 1960. Y como lo bueno que esta tiene es, si en el momento yo no encuentro el significado de algún versículo o no logro comprenderlo bien, me puedo ir directamente a las otras 2 versiones que son mucho más claras y que puedo entenderlas mejor. Por ejemplo, este es Hechos capítulo 2 y vamos a leer un poco. Dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Por ejemplo, voy a leer la Dios habla hoy. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Entonces, si ven, la diferencia es notable. O sea, entre una y otra se nota bastante las diferentes versiones. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esto. A la hora de nosotros comprar una Biblia, es bueno que leamos las diferentes versiones para que al leerlas compremos la que mejor entendamos, porque es muy importante que a la hora de leer la Biblia la comprendamos. ¿Para qué? Para que sea el aliento a nuestro corazón, para que podamos entenderla, para que no sea leer algo más y ya, sino para que de verdad podamos atesorar esto en nuestros corazones. Entonces yo les recomiendo esta. Si ustedes viven en Europa, esta que trae 4 versiones en una misma cuesta 10 euros. Esta versión. Lo único que, por así decirlo, que tiene así de malo es que solamente es el Nuevo Testamento. De estas versiones no han hecho todavía la Biblia entera en la que vengan las 4 versiones en una sola. Pero al ser uno principiante, al empezar en las cosas de Dios, es interesante que compremos esta. ¿Por qué? Porque es mejor que empecemos con la lectura del Nuevo Testamento antes que empezar con toda la Biblia. Una vez que ya hayamos leído todo el Nuevo Testamento, que lo hayamos comprendido, podemos ir y leer desde el principio y
paralelamente. Es bueno que tengamos en cuenta esto a la hora de comprar una Biblia. Entonces yo les aconsejo que compren esta Biblia y que la lean y que puedan entender y comprenderla mucho mejor, y sería bueno que tomaran apuntes o que escribieran o que lo subrayaran para una mejor comprensión de la Biblia. Entonces yo les recomiendo, ya saben, pueden comprar esta que también es muy económica, que es la Nueva Traducción Viviente, que cuesta unos 2 euros y